Aleluya, aleluya. Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis delitos y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Así que eres justo cuando sentencias e irreprochable cuando juzgas. Mira que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo. Diga conmigo: tú amas la verdad en lo íntimo, oh Dios. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y en espíritu de nobleza afiánzame. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la sangre derramada, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Si te ofrezco holocausto, no lo aceptas. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, reedifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrendas enteras. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en esta mañana de ayuno. Yo te bendigo a ti, Jehová, Dios de los ejércitos, grande y fuerte y poderoso. Y pongo ahora mi boca, mi espíritu, mi mente, todo mi ser en tus manos, porque yo voy a ministrar tu palabra a mis hermanos, ahora a mi propia vida, y que esa palabra pueda fluir de ti, Señor, y que entre a nuestro espíritu, y que esa palabra llene esta casa, llene esta ciudad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ok. Dentro del tema que estamos mirando los días viernes sobre la segunda venida de Cristo, especialmente en la segunda parte de anoche traté una primera parte. Yo estaba enseñando dos razones o dos señales acerca de la segunda venida de Jesús. Una se está cumpliendo hace mucho rato sobre lo que es la apostasía, y la segunda es el misterio de iniquidad, que todavía no se cumple, aunque la Biblia dice que ya está en acción. Investigando un poco sobre iniquidad, porque el ministerio del anticristo es un misterio de iniquidad. O sea, él tiene un ministerio, o va a tener un ministerio, que es el misterio de la iniquidad. Entonces, investigando sobre la iniquidad, en la investigación, el Señor me llevó a la vida de David. Y en el Salmo 51, cuando él escribe este salmo,
él está confesando su pecado, el pecado que había cometido con Betsabé. Ya nosotros conocemos la historia, sabemos que David fue el autor intelectual y material de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Él lo mandó a matar para quedarse con la mujer de él. Y la Biblia nos muestra que él estaba en la terraza en su palacio, en la azotea, y bueno, y él vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando y le llamó mucho la atención. Para mí, en lo personal, yo creo que no es la primera vez que David se subió a la azotea y vio mujeres en cuera. No fue la primera vez. Pero dentro de ellas vio a una mujer que tenía marido, que tenía esposo, pero al hombre le gustó. Entonces la mandó a llamar, se acostó con ella, tuvieron relaciones. Ella quedó embarazada. Cuando se dio cuenta de que quedó embarazada, entonces él mandó a llamar a su capitán. Urías era parte del ejército de Israel, estaba peleando a favor del pueblo hebreo. Entonces él mandó a buscar a Urías, lo emborrachó y lo mandó a dormir a la casa de Betsabé. Pero Urías dijo que era imposible que él fuera a dormir a la casa de su mujer cuando el pueblo hebreo estaba en guerra. En fin, bueno, David no pudo meter gato por liebre, porque él quería era de que después de que el hombre estuviera borracho, mandarlo a la casa de la mujer, acostarse con ella y decir que el hijo era de Urías, siendo de David. El hombre no quiso, no aceptó y se fue nuevamente para la guerra. Ya estando en la guerra, David mandó una carta a su capitán diciendo que pusieran Urías al frente de la batalla, es decir, que fuera un blanco perfecto del enemigo para matarlo. Entonces notemos, ¿verdad?, cómo David planea la muerte, una muerte bien terrible sobre un hombre inocente, y que si lo aplicamos en estos tiempos podemos decir que quien mató a Urías ciertamente fue David, pero él le entregó a Urías al diablo, al enemigo, para que lo matara. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que quiero transmitir? Lo siguiente, es acerca de la iniquidad. Ya yo les he definido que la iniquidad es la práctica constante del pecado, o sea, la gente se acostumbra a pecar sobre lo mismo. E investigando entonces sobre la iniquidad, el Espíritu me llevó aquí a la vida de David, y en el versículo 2, él dice: lávame más y más de mi maldad. El término maldad en el original hebreo es iniquidad. David había cometido un pecado, pero mirando también la historia de David, se cree que la mamá de David no era la mamá de los hermanos de David. O sea, Isaí, el padre de David, tuvo relación con una señora que fue su esposa, y de esa señora nació David. Entonces, por eso él dice en el versículo, cuando dice: en pecado me engendró mi madre. ¿Quién me ayuda, por favor? El verso 5 dice: mira que en maldad he sido formado, o en iniquidad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, David, si aceptamos que la mamá de David no era la madre de los hijos, que no era la mamá de los hermanos, o sea, que no, él tuvo una madre diferente. Entonces tenemos que aceptar que ese pecado que David comió con Betsabé era consecuencia de la iniquidad de sus padres. O sea, nosotros no heredamos el pecado de nuestros padres, heredamos es la iniquidad de nuestros padres. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que heredamos. Y la iniquidad es una semilla que, si nosotros no vamos a Dios y cortamos esa maldición, esa semilla o esa iniquidad se va a transferir no solamente a nuestros hijos,
sino a las futuras generaciones, de tal manera que se va a hacer un árbol muy grande, muy grande, muy grande en nuestras generaciones futuras, que ellos no van a poder controlar esa iniquidad. Y es ahí cuando nosotros vemos que hay hijos que practican el pecado de sus padres o la iniquidad de sus padres de una manera más terrible. No sé si usted ha visto hijos que son, los padres fueron borrachos, pero ellos son dos veces más borrachos que su padre, ¿cierto? O los nietos son 5 veces más borrachos que su papá y su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo. ¿Por qué? Porque no pudieron cortar la iniquidad. Ahora, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque así como David fue engendrado en iniquidad, el hijo que David tuvo con Betsabé también fue engendrado en iniquidad. ¿Por qué Dios cortó o por qué Dios se llevó al hijo de David? Es la pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando. ¿Para qué? Para que la iniquidad o esa semilla o esa raíz no siguiera avanzando. ¿Por qué? Porque el hijo de David con Betsabé era un hijo bastardo. David fue un hijo bastardo. Mas sin embargo Dios lo escogió, mostrando que a Dios no le importa el pasado de una persona ni su presente, sino lo que Dios pueda hacer en esa persona. ¿Ok? Entonces notemos, ¿verdad?, que aquí hay algo tremendo. Cuando estoy investigando sobre la iniquidad, Dios corta al hijo de David, porque el hijo de David con Betsabé fue creado o fue engendrado en iniquidad. Pero ¿por qué Dios no cortó a David si fue engendrado en iniquidad? Porque Dios quería mostrar su gracia en un hombre que fue un hijo bastardo, un hijo ilegítimo, para mostrar en estos tiempos que nosotros, en la gracia de Dios, somos también reconocidos como hijos legítimos delante del Padre Celestial. Ok, ahora, si miramos la naturaleza del pecado de David, tenemos que decir que lo que su papá y su mamá sembraron, él lo cosechó. Él dice, mira que en maldad, en iniquidad, el término maldad que está aquí en el Salmo 51 en el original hebreo es iniquidad. Mira que en iniquidad he sido formado. O sea, posiblemente el papá de David tenía esa costumbre, no sabemos, no podemos juzgar en eso. Pero cuando él dice, mira que en iniquidad, o sea, Dios, en mí hay una raíz, en mí hay un problema que yo no he podido cortar, porque mi mamá me engendró en pecado. En pecado mi mamá me concibió. Es decir, hubo una relación ilícita de mi papá con mi mamá. Yo vine no por fruto de una relación legal. Yo no vine no por fruto de una relación de amor, sino de una relación de pecado. La gran diferencia entre un hijo concebido en el matrimonio y un hijo concebido fuera del matrimonio es que el hijo fuera del matrimonio lamentablemente lleva la raíz de iniquidad de los padres que lo engendraron. Es tremendo esto. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar profundamente en el comportamiento de muchos hijos, que sus padres, bueno, no les dieron un mal ejemplo, no fueron drogadictos, no fueron borrachos, no tuvieron en cuenta, pero de repente ellos, aunque fueron formados por un padre y una madre rectos en su comportamiento general, más sin embargo ellos salen practicando ciertas cosas. Unos son homosexuales, otros son lesbianas, otros son tracaleros, otros son prostitutas. Su papá ni su mamá fueron así, pero precisamente por haberlos concebido en pecado, esa semilla empieza a regarse en toda la sangre y en toda la vida de ese muchacho. Entonces hay la gran necesidad que tú y yo cortemos toda raíz de iniquidad en
en nuestras vidas y en nuestros hijos también. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Él dice en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos o mis rebeliones. Entonces, ¿qué es lo que hace la iniquidad? La iniquidad, como es una semilla que está dentro de la persona, siempre esa iniquidad va a hacer que, aunque no se quiera obrar mal, aunque la persona no se quiera rebelar contra Dios, esa iniquidad, que es una simiente de pecado, siempre se va a rebelar contra la simiente de Dios, que es Cristo, que está dentro de nosotros. Entonces, es la razón ahí por la cual muchos creyentes que no quieren pecar, pecan. Es la razón por la cual, préstame, no te me duermas. Es la razón por la cual muchos cristianos aman a Jesús, aman a Dios, pero caen en pecado, en el pecado más bárbaro que pueda caer. Él dice, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos, borra mis pecados. Entonces, la iniquidad siempre va a manifestar un pecado. Y el pecado más fuerte de la iniquidad es la rebelión contra Dios. O sea, todo esto yo lo estaba investigando anoche y quería ministrarlo ayer, pero bueno, yo sé que Dios me va a dar la oportunidad inclusive de ampliarlo, porque aquí se me están ampliando algunas cosas que no vi ayer. Pero es tremendo, ¿no? Es decir, el pecado es la manifestación de la iniquidad, porque la iniquidad es la semilla. Entonces, cuando eso no se corta, empieza a manifestar ciertas actitudes, no solamente de pecado sexual ilícito, no solamente de mentira, no solamente de engaño, no solamente de hurto, sino de rebelarse contra los designios de Dios. ¿Están aquí? Ahora, la iniquidad no nació en David, no nació en Isaí, el padre de David. La iniquidad nació en el corazón del diablo. ¿Qué pasó cuando Satanás visitó el huerto del Edén? Él encontró un hombre puro, un hombre santo, un hombre lleno del Espíritu, porque Adán era un hombre lleno del Espíritu Santo, al igual que Eva. Pero cuando ellos aceptaron la propuesta del diablo, la iniquidad de Satanás fue impartida, fue transferida a ellos. Ya sabemos que Satanás entró al hogar de Adán por la mujer. Y en el diálogo que ella sostuvo con la serpiente, su mente espiritual fue abierta y empezó a absorber la iniquidad que venía de la palabra que Satanás le estaba dando. Pues hay iniquidades que son producto de la herencia, pero hay iniquidades que son productos de escuchar a demonios o de escuchar a personas que no son creyentes. Mira, hay muchos cristianos que piden consejo a una persona que no es cristiana, y esa es una forma muy sutil de Satanás de traer una iniquidad del corazón de alguien. Entonces él dice, lávame a fondo, lávame más y más de mi iniquidad. La iniquidad, el único que puede cortar la iniquidad es el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que está luchando con problemas, oran, ayunan, buscan a Dios, pero ¿por qué no es cortado? ¿Por qué no es cortada esa iniquidad? Porque es el Espíritu Santo que tiene que ir al fondo de la persona, es decir, a la raíz donde está la semilla ahí. Tiene que ir el Espíritu Santo y empezar a limpiar esa iniquidad. Entonces, si en nosotros de repente hay manifestaciones, bueno, yo creo que los que estamos aquí y ninguno de los hermanos que se congregan con nosotros quieren pecar. Por lo menos Nancy no quiere pecar, Manolito no quiere pecar, Juan, ni mi esposa, ni Marcos, ni yo, ni el resto de hermanos desea pecar. Nadie quiere pecar.
Manuelito no quiere ir a acostarse con una vieja. Ni Juan quiere acostarse con una mujer, no quiere acostarse con una mujer que no es su esposa. ¿Cierto? Nadie quiere hacer algo indebido. Pero ¿por qué nos encontramos a veces en situaciones donde pareciera ser que algo nos impulsa, nos atrae desde el fondo, nos atrae? Porque es que la iniquidad está dentro. Entonces, algo nos atrae, nos impulsa a cometer X o Y pecado, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios vaya al fondo de nuestra vida para que nos limpie. O sea, solamente le permitimos al Espíritu Santo que toque superficialmente algunas áreas de nuestra vida, pero no le permitimos. Él quiere entrar a lo más profundo de nuestra vida para limpiarnos de esa iniquidad. Acuérdate, tú no heredas los pecados de tus padres. Dice el Éxodo capítulo 20 que Dios visita la maldad de los padres o la iniquidad de los padres, no el pecado, la iniquidad. Dice la visita sobre los hijos. ¿Para qué Dios lo visita? Es la pregunta que yo me hice. A veces pensamos, Dios visita la maldad de los padres o la iniquidad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces pensamos que Dios va ya al hijo, lo quiere matar, va al nieto, bisnieto, al tataranieto para destruirlo. No, Dios lo visita para limpiar la iniquidad. ¿Para qué? Para cortar esa iniquidad. Yo no había comprendido esto hasta ayer, inclusive ahora mismo lo estoy entendiendo. Ok, Dios quiere cortar la iniquidad y Dios nos visita. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos limpie la iniquidad, de la iniquidad, entonces Él tiene que matarnos. ¿Para qué? Para que esa semilla no germine, no dé fruto. Porque Dios no quiere a una nación, Dios no quiere a un mundo o una tierra llena de gente inicua y de iniquidad. Piense bien, que el plan de Dios es cortar la iniquidad, limpiar la iniquidad, no cortar a la gente, no matar a la gente. ¿Ok? Entonces, es interesante, ¿verdad?, que David empieza a buscar a Dios y dice: Dios, ten piedad de mí. Hay algo en mi vida que yo no he podido cortar. Hay algo que yo no he podido sacar de mí. Yo soy tu siervo, soy tu rey, soy el rey que tú has puesto aquí en Israel. Tú sabes que yo te amo, Señor. Inclusive, Dios, yo he confesado mis pecados, porque Él en otro salmo dice: perdona mis pecados aún de los que me son ocultos. Pero Él reconoce aquí, dice: hay algo tremendo dentro de mí que yo no puedo sacarlo. Yo confieso mis pecados, pero vuelvo nuevamente a pecar. Entonces Espíritu Santo dice: ven, lávame a fondo, límpiame más y más de mi iniquidad. Y si tú limpias mi iniquidad, entonces yo voy a ser limpio de pecado. Toda ropa sucia que tú te pones, aunque te bañes, esa ropa sucia, aunque te hayas bañado, va a impregnar tu piel, tu cuerpo, del olor de la ropa sucia. ¿Cierto? Pero si tú te limpias y lavas tu ropa y te la pones limpia, pues no va a haber mal olor, porque la ropa está limpia. Vamos a pensar que la ropa es la iniquidad, ¿sí o no? La ropa es la iniquidad. Si nosotros no lavamos la ropa, vamos, aunque nos bañemos, vamos a seguir oliendo a ayer. Vamos a seguir oliendo a feo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lavamos la ropa. Nos bañamos, nos echamos champú, loción, desodorante, pero me puse la camisa de ayer sudada, me puse el pantalón de ayer sudado, el pantaloncillo de ayer sudado, las medias de ayer sudadas. Entonces la gente dice: ¿tú te bañaste? Yo me bañé, pero no, huele a feo. Y no, yo me bañé. Es la camisa. Entonces la iniquidad, vamos a pensar en la ropa. Si nosotros lavamos la ropa a fondo, bien limpia,
entonces vamos a estar seguros de que nuestro cuerpo no va a ser impregnado del mal olor. Entonces, cuando Dios limpie la iniquidad, nosotros vamos a odiar al pecado en la máxima expresión. Y el pecado no nos va a llamar la atención aunque seamos tentados. ¿Por qué Jesucristo nunca pecó aunque fue tentado? Porque la vida de Jesús fue engendrada en la pureza del Espíritu Santo y en la pureza de María. Porque la sangre que nosotros llevamos no es la sangre de nuestra madre, sino de nuestros padres. ¿Sí saben ustedes eso? Que nosotros no llevamos la sangre de mamá, sino de papá. Por eso es que nosotros heredamos de Adán y Eva el pecado, porque Él nos engendró. Pero Jesús no pudo heredar el pecado de Adán y Eva, porque no fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo. O sea que la sangre que corre de Jesús, aunque es humana, es una sangre libre de iniquidad. Por eso Él nunca pecó, aunque fue tentado. ¿Cierto? Ahora, en relación con nuestros hijos, era la preocupación mía ayer cuando estaba enseñando esto. Mis hijos no heredan ni el pecado mío ni el pecado de mi esposa, pero sí heredan la iniquidad de nosotros. Entonces nosotros tenemos que procurar llevar a nuestros hijos todos los días a la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo, entra en mi hijo. Y cuando ellos empiecen a orar, enseñarle y decirle, por lo menos Nancy, tú debes tomar a Mateo y empezar a que Mateo ore. Y decirle, dile en la oración que tú puedas hacer a Mateo, que él entienda, que él entregue desde ya su vida a Cristo. Y decir, que él diga, Espíritu Santo, entra y límpiame de mi iniquidad. Y de seguro estos niños, cuando estén ya unos adolescentes y unos jóvenes, van a ser niños puros que van a odiar el pecado. Es terrible esto, hermanos, que yo estuve viendo ayer, cómo David pecó. Me imagino que David no quería pecar. David, dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios. El hombre era un hombre santo. Él era un hombre recto. Él era un hombre puro. Pero cuando vio a Betsabé, yo le repito lo que dije al principio. Él posiblemente vio a muchas mujeres en cuerda. Él estaba arriba en la azotea y vio allá a Petra, vio a Juana, vio a Sofía, vio a Andrea, vio a Camila, vio a Ruperta. Y ninguna le llamó la atención. Dijo, está buena esa vieja, ni que vieja, yo amo al Señor. Ay, y se iba. Pero llegó un día, cuando yo empecé a ver, algo dentro lo impulsó a tomar esa mujer. ¿Qué fue? La iniquidad o la semilla que sus padres sembraron en ellos cuando fue concebido en el vientre de su madre. Tremendo. En el verso 13 él dice, porque yo reconozco mis delitos o mis maldades o mis pecados. ¿Cómo dice ya el verso 3? ¿Cómo dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Ahora escúcheme. Heredamos la iniquidad de nuestros padres. La iniquidad que tenemos no es nuestra, sino de nuestros padres. Pero se vuelve nuestra cuando nosotros no cortamos la iniquidad y dejamos que esa iniquidad dé un fruto de pecado. Entonces ya esa iniquidad es mía. Es, por ejemplo, si a ti te dan una manzana, la manzana tú la tienes en la mano. Es tuya la manzana. Es tuya. Pero hasta que tú no comas la manzana, esa manzana no va a ser parte de ti. Ya está dentro tuyo. Y los nutrientes de esa manzana van a ejercitar tu cuerpo. La iniquidad que tenemos la heredamos de nuestros padres. Pero cuando la iniquidad de nuestros padres empieza a manifestar rebelión o pecado, entonces ya esa iniquidad se impregna en nosotros
Y es ahí cuando engendramos hijos, se la transferimos a nuestros hijos. Él dice, contra ti solo he pecado. O sea, la iniquidad que ahora es parte mía, produjo en mí este pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Verso 6 dice, pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo más podemos cortar la iniquidad? Cuando nosotros estamos en la intimidad con Dios. La palabra intimidad podemos entenderlo como dos personas que son una sola. Por ejemplo, cuando tú estás con un amigo o una amiga, el más íntimo de tus amigos, y te sientas a comer un helado, un café o a conversar, ustedes o sea, uno se compenetra tanto con esa persona que alcanza a tener un nivel de intimidad que el ruido, por ejemplo, si estás en un parque, el ruido, la gente que pasa, no te estorba, tú los ves, pero no incomodan, no te cortan la comunicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás 100% compenetrado en esa persona. Entonces, llegas a ser uno solo. Claro, por supuesto, mi amor. Espérate, porque estoy grabando yo. Esto de repente lo vamos a editar para... Lo que tú estás diciendo para mí ahora es más claro. Aquí dice en Éxodo 20 lo que hiciste referencia a lo que estamos leyendo en Salmo. Entonces el verso 6 yo lo había leído, pero no lo había entendido. Aquí dice el verso 6 de Éxodo 20: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, tú dices, lo que yo entiendo ahora es el Señor, ¿por qué? ¿Y para qué visita a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras? ¿Para qué? Yo creo que la respuesta es esta: para hacer misericordia sobre ellos, pero como tú acabas de decir, porque me aman y para que guarden mis mandamientos. Entonces es cortada esa maldición de iniquidad que acabas de decir. Claro, Dios siempre nos va a visitar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, es para cortar iniquidad, no para matar. Porque no es el deseo de Dios, la muerte. Dios dice en su palabra, yo no quiero la muerte del impío. Pero Dios siempre va a visitar para cortar la iniquidad y traer misericordia. Pero si la persona, por ejemplo, cuando Dios te visitó a ti, cuando alguien te predicó la palabra, ¿qué quiso hacer Dios? Cortar esa iniquidad. Es decir, aquí la iniquidad de los Pérez, que por generaciones ha sido el alcoholismo, por decir algo. Entonces Dios se le presentó a un Pérez Mejía, por decir algo, a un Pérez Mejía. Los Pérez son una sola línea. Hablemos del árbol genealógico. Nosotros tenemos un origen. Nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, y para de contar generaciones por generaciones atrás, hasta llegar a Adán. Pero Adán era, vamos a mirar algo. Adán es esta semilla, Adán es la semilla esta, con Eva. Adán es la semilla. Entonces, Adán tuvieron varios hijos. Uno cogió para acá, otro a la izquierda, otro a la derecha, otro al centro, otro hacia atrás. O sea, pero de una sola semilla nacieron varios hijos, ¿cierto? Entonces, supóngase que de Adán y Eva nació Caín. Pues él tuvo otros hijos, pensemos en Caín. ¿Qué pasó? Aquí Caín está plantado con su esposa, pero Caín tuvo otros hijos, ¿cierto? Pensemos en uno de los hijos de Caín. Pensemos en Pepe. Caín tuvo a Pepe, ¿verdad? Pepe se une con otra mujer y tiene otros hijos. Póngase, tuvo 5 hijos. Entonces, el hijo de Caín, que es Pepe, se casó con Ruperta. Ellos tienen otros 5 hijos. Es decir, se fue ramificando la semilla de Adán por generaciones y nosotros tenemos una línea genealógica.
¿verdad? Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, yo quiero cortar la iniquidad de Adán, que pasó de Caín a Caín, de Caín pasó a Pepe, y de Pepe pasó a los Pérez, y de los Pérez pasó al Pérez Mejía. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo quiero cortar esa línea de iniquidad. Entonces, Dios se le revela a la persona, alguien le predica la palabra, acepta a Jesucristo, y ahí Dios cortó el flujo de la iniquidad. ¿Me estoy explicando? Ahí Dios cortó el flujo de la iniquidad. Es decir, que la iniquidad aquí ya no puede avanzar. Por eso es la gran necesidad que tenemos nosotros de predicar la palabra y de llevar especialmente a nuestra familia a los pies de Cristo, para cortar esa maldita iniquidad, para que nuestras próximas generaciones, nuestros primos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos no vayan a heredar todas esas maldiciones de iniquidad. Dan gloria al nombre del Señor. Les estaba diciendo ¿cómo más podemos cortar? La primera forma de cortar una iniquidad es cuando el Espíritu Santo llega a fondo nuestro y nos limpia de esa iniquidad. Nos lava de esa iniquidad. Pero en el verso 6 dice: pero tú amas la verdad en lo íntimo, es decir, en una comunión íntima, siendo uno con Dios, nosotros podemos ser limpiados de esa iniquidad. Y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Ahora, más adelante, en el verso 7, él habla de ser purificado con hisopo y seré limpio. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo es lo único que nos puede purificar. Entonces miremos, el Espíritu Santo, una comunión íntima con Dios y la sangre de Cristo pueden cortar la iniquidad o limpiarnos de iniquidad. Amén. Yo sé que ustedes ya se fueron, pero bueno, y me dejaron solo, no importa, gloria a Dios, yo sigo enseñando. Porque ni amén dice, ustedes están idos, hermano. Aterrice, por favor. Gloria al Señor. Empecemos a orar al Señor. Y vamos a tener un tiempo de oración ahora para pedirle al Espíritu Santo que venga a nosotros y limpie a fondo la iniquidad. Vamos a tener intimidad con el Señor y vamos a aclamar a la sangre de Cristo para que la sangre de Cristo nos limpie. Amén. Especialmente los que tenemos hijos, vamos a orar por nuestros hijos en eso, para cortar la iniquidad. Vamos a venir aquí al altar a orar. Gloria al Señor.